Buenos días, bienvenido todo a este compromiso diario, este compromiso por la mañana. Bueno, y este compromiso que viene a iniciar una semana después de mucha agua, porque este fin de semana cayó bastante agua fruto de los remanentes de la tormenta tropical Isaac, que venía por la zona sur de aquí de la isla y que ahí frente a Barahona se desgranó más bien, no se disipó porque dejó abundante agua. Y todavía para hoy, la ONAMEC, o sea, meteorología, espera que continúe lloviendo. Cayó bastante agua y en algunas zonas todavía hoy. La buena noticia es, como dijo alguien alguna vez, que estos cicloncitos a veces nos dejan muchas cosas buenas, porque por lo menos nos dejó mucha agua y no dejó daños materiales. Apenas hubo 55 familias de la puya de ahí de Arroyo Hondo y ya fueron retornadas a sus viviendas. Fueron desplazadas esas 55 familias para evitar daños por las inundaciones, pero ya pudieron. Hubo unas cuantas comunidades incomunicadas fruto de las inundaciones y ya también, como la tierra absorbió el agua porque había mucha sequía, bueno, pues toda esa agua pudo la tierra absorberla y no se produjeron daños mayores. De hecho, esta tormenta pasó con más beneficios que daños, porque por lo que acabo de explicar. Sin embargo, en la costa este de los Estados Unidos, Flores ha provocado muchos daños. Estos ciclones, estas zonas del planeta tienen que acostumbrarse que ya con esto del cambio climático, esos fenómenos tropicales van a ser más recurrentes e intensos. Y muy intenso porque lo del año pasado con Irma y María fue histórico. De hecho, también este fin de semana, el fenómeno climático más poderoso de todos los tiempos en el mundo azotó las Filipinas. O sea que en este mes de septiembre siempre se activan mucho estos fenómenos climáticos. Y lo deseable es que nos sigan dejando mucha agua, pero con el menor daño posible, como ha sucedido en este caso con la tormenta Isaac, que se disipó, insisto, ahí frente a Barahona, en la parte muy abajo de Barahona. De hecho, para esta zona llovió más que en Barahona. En Barahona llovió menos, pese a que el fenómeno venía entrando por ahí, por esa zona. Otro problema que tuvimos que afrontar los dominicanos en estos días han sido los apagones. Luego de que la planta AES San Felipe fuera afectada por un rayo, y los propietarios dijeron que el nivel de daño era para recuperarlo en 3 meses. Sin embargo, ellos han dicho que para fin de mes podrán prender la planta con unos de 110 a 120 megavatios. O sea que el sistema podrá recuperarse un tanto. No obstante, a la salida de esa poderosa planta, los apagones no son más intensos porque las compañías del sector han recurrido al mercado spot, es decir, esos empresarios que tienen unas plantas de alto consumo ahí apagadas y de repente se necesitan, entran al sistema, pero entonces producen a un mayor costo. Y entonces eso, aunque reduce la cantidad de apagones, pero le cuesta más a los usuarios. Y esas son cosas
que no hay forma de evitarla. Supongo yo que cuando entre en operación la planta de Punta Catalina, pienso que de algún modo esos problemas se reducirán. Yo vi al administrador de la CDE, Rubén Bichara, que dijo este fin de semana que la planta de Punta Catalina se va a encender en el mes de diciembre a modo de prueba y que su entrada al sistema está fijada para el año que viene. Y él decía que ya la etapa de construcción de la planta de Punta Catalina ya había concluido y que ahora estaban en las partes finales para empezar a probar a partir de diciembre. Esa es una planta que ha confrontado muchos problemas, quizá por la forma en que el gobierno se involucró en ese proyecto, que fue a modo de inversión directa del Estado. Yo pienso que si el gobierno hubiese buscado apoyo financiero en los grupos económicos o en las empresas ligadas al sector, a lo mejor hubiese sido más, ya quizá esa planta estuviera trabajando y quizá con menos dolor de cabeza para el gobierno, porque como se trata de un proyecto estatal, ha provocado mucho conflicto y muchas opiniones. Y al fin y al cabo, está saliendo tan cara como si hubiese sido del sector privado. Decía que Rubén Bichara dijo que esa planta ya, la fase de construcción está terminada, que a final de diciembre va a entrar a modo de prueba y que para el 2019, o sea, el próximo año, va a entrar ya en operación de manera definitiva. Sin embargo, yo tengo la información de una fuente de entero crédito de que la planta de Punta Catalina no va a entrar en operación de manera definitiva hasta el 2020. Por 3 factores. Primer factor, esa es una información de una buena fuente que yo tengo y por eso lo estoy diciendo. Me decía esa persona que por 3 factores. Primero, hay atraso en la obra. Hay atraso. Segundo, algunas de las piezas que hubo que comprar para la planta de Punta Catalina, la garantía, perimió la garantía. Y como perimió la garantía, las empresas aseguradoras se niegan a darle un seguro a Punta Catalina con esas piezas y exigen que cambien esas piezas para ellos darle el seguro a la empresa de Punta Catalina. Y tercero, los problemas financieros que ha estado atravesando la planta de Punta Catalina. Si eso es así, la crisis del sector eléctrico por lo menos se va a extender unos buenos meses más. Y yo digo, doy este dato porque la información es buena. A pesar de lo que dice Rubén Bichara, de que ellos van a entrar en fase de prueba en diciembre y que para el año que viene eso pudiera ser una especie de sedante social. Pero los informes que yo tengo es que la planta de Punta Catalina está atrasada. Y pienso que las autoridades deben de buscar alternativas, porque la verdad es, a pesar de que el verano va a acabar ahora y va a entrar el friguito de fin de año, porque no se le puede llamar ni siquiera invierno, el friguito de fin de año va a entrar, eso va a reducir la demanda de electricidad y por consiguiente le va a facilitar la vida a las autoridades. Sin embargo, las autoridades deben de prepararse para mantener el sistema prendido durante unos meses más, porque
yo le doy aquiescencia a esa información que me dieron de que Punta Catalina tiene atraso en sus trabajos. Buenos días, Manuel, ¿cómo están las cosas? Buenos días al país, buenos días, Alexander. Viendo que sigue las amenazas de la lluvia. Sí, eso hablaba así hace un momento. Y hay unas 14 provincias todavía en esa observación con los efectos lluviosos del fenómeno Isaac. Y se ha hecho un llamado de parte del Ministerio de Educación que continúen las clases, a pesar de que en algunos lugares hay la observación de vida con respecto a la continuidad de la lluvia, con una observación especial en esos lugares que pudiera producir alguna situación a los pequeños que van a la escuela. Está en el día de hoy también que con la amenaza de protestas de algunos sindicatos por el aumento del combustible y por la situación que tiene ese servicio, han planteado algunos movimientos en esa dirección que ha obligado a los organismos de seguridad de alguna manera a militarizar casi los principales puntos del país que pudieran esto afectar el libre tránsito y provocar algunos desórdenes. Y sí, con un simple llamado y preocupación, que no es una actividad, una huelga, un llamado de mucho calado, se aboca el Estado, el gobierno, a militarizar. Uno siempre supone que como se trata del Estado, se trata del gobierno, hay algunas informaciones más allá de ese simple llamado que pudieran estar en la preocupación de algunas acciones de desórdenes. Siempre hemos dicho que el Estado Dominicano históricamente ha creado un monstruo de manera desorganizada. Imagínense que el monstruo por naturaleza es destructor, es intimidante, es irracional. Y eso es el monstruo transporte, esos empresarios del transporte, que a nombre de los sindicatos y al nombre de un servicio deficiente, desorganizado, malo, al margen de cualquier situación que pudiera verse como servicio con algunos beneficios y bondades y calidad, no es menos cierto que esa es la conclusión que cada ciudadano en este país que lo ha usado y lo usa concluye. Y ese monstruo que ha creado el Estado Dominicano de 100 cabezas como empresarios va a ser el talón de Aquiles y va a ser el monstruo que va a llevar a este país a una situación en el futuro difícil. Yo siempre he dicho que si aquí va a haber algún momento una conspiración real y efectiva de que un gobierno pueda caer de rodillas, no lo va a crear un problema ideológico, un problema de intereses políticos, un problema militar, lo va a crear el problema de la situación del transporte, de los sindicalistas del transporte. Y lo va a crear, aunque sea creando las condiciones para que otros actores en una crisis social, política y económica que se pudiera crear con las ambiciones y las exigencias de estos sindicatos, pudiera llevar al país a una crisis en cualquier momento de la historia futura de la República Dominicana. Porque han recibido todo el apoyo del gobierno en todos los momentos con las exenciones de los beneficios de gasolina, de exoneración de los repuestos, de facilidades de importar vehículos en diferentes etapas, de una manera corrupta, brutal, las acciones que en esa dirección se han producido. Ahí está la historia que en los tribunales todavía andan rodando en ese sentido muchos expedientes y decisiones hasta de condenas. Entonces, en ese ambiente
La verdad es que ahora plantean esos sindicalistas, empresarios, y dice Marte, nosotros no tenemos ni un peso, y ya es para echar gasolina, porque han vivido del chantaje y han construido las empresas más productivas y de mayor volumen económico que hay en el país con ese chantaje. Y ese mismo anunció un centro turístico de $1.000 millones. ¿Usted sabe lo que es $1.000 millones? Y decir que yo no tengo ni un peso para echar gasolina allá. Esto se jodió. Oye, esto es un país de burlas y de chantajes y situaciones. La verdad es que por ahí hay esa situación. Y la verdad es que en el futuro, y siempre lo he dicho, yo tengo muchos años diciéndolo, pero muchos años, que en este país, y lo estoy repitiendo de nuevo, el día que aquí haya una crisis social, económica y política, que a un gobierno lo pongan de rodillas, pero de rodillas hasta que lo tumben. Óigame, hasta que lo tumben a un gobierno, lo va a crearse desorden, o las condiciones, o la crisis, el ambiente, por los empresarios del transporte. Porque se han creado unos monstruos a nivel nacional que nadie ya lo controla, y el poder económico y de convocatoria y lo sensible que es el transporte para crearse un desorden y una crisis en todo el sentido que pueda ser transversal a una situación de verdadera crisis en este país, en cualquier país del mundo, la tienen los transportistas en la República Dominicana. Y esperemos que ese monstruo que lo ha creado el propio gobierno no venga a ver o no haya el momento de que ese monstruo se lo trague en una determinada coyuntura social y económica del país. Mira, Manuel, yo pienso que el gobierno no puede autorizar un aumento en los precios de los pasajes, ni en el interurbano ni en el urbano. Y digo que el gobierno no puede autorizar un aumento en los precios de los pasajes porque desde el 2006 los trabajadores de este país no reciben ni siquiera una compensación por inflación. La economía marcha bien, debe haber un reajuste salarial general. No está buena la economía. Sí. Y esos son los trabajadores que le echan para adelante. Eso no viene del cielo, rezando aquí, con una Biblia debajo de los sobacos. Y aquí desde el 2006, yo recuerdo que en el 2005, Leonel Fernández hizo 2 aumentos salariales, uno en enero del 15% y otro en julio del 15%. O sea, en el 2005, los trabajadores tuvieron un aumento de un 30% en sus salarios. Luego, el año siguiente, en el 2006, se le aumentó un 10% adicional a los trabajadores. O sea, un 40% en 2 años. Y desde entonces, los trabajadores de este país no tienen un aumento salarial. Independientemente de que los niveles de inflación, de acuerdo a cómo los mide el Banco Central, ciertamente han estado muy bajos, porque aquí en los últimos 20 o 25 años hemos tenido una real estabilidad de precios. Aquí la estabilidad, los niveles de inflación han sido bajos. Sin embargo, los trabajadores no han sido favorecidos en esos 12 años. Los trabajadores no han sido favorecidos con un aumento salarial. Tienen el mismo ingreso nominal cuando el ingreso real se le ha reducido probablemente en un 40 o un 45%. Y entonces un nuevo aumento en los precios del transporte implicaría reducir aún más el salario real del trabajador. Porque todos sabemos que los incrementos en los costos del transporte, sea transporte de carga o transporte de pasajeros, tienen un efecto piramidal en la economía.
eso es de simple economía. Tiene un efecto piramidal, porque eso va creciendo y se irradia en toda la economía. Y entonces los que más pierden son los trabajadores. Los que más pierden no, los que siempre pierden son los trabajadores. Y hay un asunto, Alexander, que yo te voy a decir algo. Si se hace un inventario serio y profundo, al menos que no sean las guaguas grandes, los autobuses, la mayoría o el 100% de esos carros de concho del país que están en las distintas rutas de manera también improvisada, que ocupan áreas, es con gas, de GLP. Con GLP. De un sistema que agarran una manguerita y agarran el tanque de la casa, que a veces tú ves que agarran ahí un motorista y le enganchan el tanque cuando se quedan y van a la casa a buscar el tanque de cocinar de la familia y le enganchan la manguerita de manera improvisada y sálvese quien pueda. Que te voy a decir una cosa, que yo no sé cómo en este país no ocurren mayores situaciones que tienen que ver de manera amenazante con la seguridad en esos barrios y en esos tapones, con tantos carros que sin un sistema técnico profesional improvisan el uso del gas GLP con esa inseguridad sin que ocurran con mayor frecuencia situaciones en esos tapones. Y yo no creo que haya un solo carro, no creo, eso tendría uno que verlo en los hechos, que pudiera estar usando gasolina. No, es más, no tienen ni los taxistas ni el doble sistema de que gasolina para el gas ni gas con gasolina. Todo. Incluso es más, ahora están trayendo unos vehículos ahí que son directamente con el sistema de gas, de GLP, que vienen con el sistema de gas instalado. Y los camioneros están trabajando con gas natural. Así es. Ahora, aún así, el gobierno tiene que buscar la forma de mantener los actuales precios. O sea, la gente no está en capacidad de absorber un nuevo aumento. Tú sabes cómo el transporte está a 25 pesos, el transporte colectivo. Un nuevo aumento, suponte tú que sea de 5 pesos, implicaría 5 pesos más. A lo mejor para la gente... se le reduce sus ingresos, exactamente. Su salario. Eso te iba a decir, a lo mejor para la gente clase gasto media, que no lo tiene planificado. Pero, y con una canasta familiar y los servicios caros, luz, teléfono, el transporte, la canasta familiar, los colegios, los gastos escolares. Uno no puede visitar una institución pública. Cuando uno visita una institución, siempre le aparecen 2 o 3 empleados. Ayúdame para el pasaje. Okay, y esa es una realidad. Háblame con el funcionario para que me haga un reajuste. Si la economía marcha bien, entonces el gobierno debe contemplar un aumento general de salario. Y frente a eso, dice Iván García, el presidente de la Federación de Comerciantes, que este año, que con la crisis que ha estallado del sector eléctrico, el sector comercio va a perder entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, porque eso le va a elevar los costos, porque aunque las autoridades están prendiendo el país, es a un costo mayor. Entonces, todo eso le va a complicar la vida a la gente de a pie, como dicen. Y lo mejor sería que el gobierno busque la forma de mantener, porque ellos dicen, los empresarios del transporte dicen que ellos no aguantan más, que ya no aguantan más los precios, pero sucede que los actuales precios en el transporte de pasajeros llegaron a esos niveles cuando el petróleo remontó a 149, 148 dólares el barril. Y la tasa de cambio se ha mantenido técnicamente estable, de 39 apenas creo que está 50 por 1, más o menos por ahí. O sea que en términos relativos ha habido una cierta estabilidad de precios.
Por lo tanto, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y evitar un nuevo aumento en los precios, de los pasajes. Miren, nosotros tenemos hoy al vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, y el candidato presidencial como invitado. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Pelegrín Castillo como forma de tener más tiempo de hablar con Pelegrín, porque Pelegrín es de los políticos dominicanos con los cuales usted puede hablar de cualquier tema. Así que nos vamos y volvemos inmediatamente.